Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Bueno, Moni, Dios te bendiga. Hoy la charla está bien especial porque vamos a hablar del Evangelio de Lucas, específicamente lo que se habla en la palabra de Dios, que es, y se ha hablado en las iglesias, sobre la vida de Zaqueo y qué relación tiene con nuestras familias, qué relación tiene con nuestro liderazgo. Entonces nos ponemos en las manos de Dios, empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Señor, porque tú siempre estás allí pendiente de cada uno de tus hijos. Permítenos, Señor, que la presencia tuya no solamente esté en nuestras vidas, sino también en cada una de las personas que van a escuchar esta charla, y que sea el Espíritu Santo el que dirija este encuentro. Nosotros solamente nos abandonamos en tu presencia, y que sea el Espíritu de amor, Papito Dios del cielo, quien sea esa palabra, porque nosotros solamente somos la voz, como está escrito en tu palabra, una voz, y porque la palabra viva eres tú, porque a través de ti, Espíritu de amor, nos llevas a conocer las verdades de mi Jesús, que nos enseñó, y nos tomas siempre de la mano para llevarnos a la presencia también de nuestro Padre Dios. Así conocemos esa Trinidad hermosa que ustedes hacen parte, y el amor que hace parte también de ustedes fluye en nuestras vidas. Ayúdanos a romper tantos esquemas mentales, tantos esquemas de nuestro corazón, situaciones de nuestro pasado, heridas emocionales que nos impiden que la palabra se haga viva y eficaz. Gracias, Padre Celestial, por este momento que tú nos das. Nos entregamos a ti, Espíritu de amor precioso, y que la Virgen María siempre nos cubra con su manto celestial, para que este encuentro sea maravilloso, de edificación, para tumbar argumentos que nos impiden ser esos verdaderos líderes, no solamente en nuestras casas, sino también en nuestras comunidades, y que nuestras familias vivan en esa armonía, y solamente viven cuando te aceptamos a ti, Majestad Divina, como el centro de nuestro hogar. Por eso así lo hacemos. Y gracias, Majestad, por este momento que tú nos das, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra el Señor nos tiene para hoy? Bueno, hoy vamos a tomar el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículo del 4 al 6, que dice lo siguiente: Por eso corrió adelante, y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con gusto recibió a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno,
Zaqueo es un personaje muy interesante de la Biblia, porque es un personaje que es de por sí muy, muy pecador. Un personaje que allí, pues allí donde estaba Jesús en Jericó, porque fue en Jericó donde él se encontró con Zaqueo, fue muy curioso porque este hombre era un cobrador de impuestos, o sea, él recaudaba el impuesto para el pueblo judío, para los romanos, y de por sí tenía muchos negocios fraudulentos. Él era muy usurero, o sea que él cobraba unos impuestos demasiado altos y nadie lo quería. Físicamente tenía una particularidad, y es que era muy chaparrito, muy bajito. Y qué curioso, ¿no, Moni? O sea, a veces nosotros queremos tener seguridades desde lo económico y creemos que nuestra vida está cimentada con lo económico, ya es feliz, que uno tiene la seguridad. Y aparentemente pues este hombre Zaqueo, con sus riquezas, con engañar al pueblo, con la opulencia en la que vivía, no era un hombre, pues no era feliz, porque aparentemente pues él tenía todo. Pero fíjate que el Señor pasa, y cuando pasa todo se transforma. ¿Sí ves? Llega la tristeza y se va, como dice la canción, se va la tristeza y llega la alegría, como dice esa canción tan preciosa, y la alegría es el gozo del Espíritu Santo. Ese pasaje me parece tan hermoso, Moni, porque es un hombre que tiene de verdad espiritualmente muchas limitaciones, no solamente desde su parte física, y a veces así nos encontramos en la vida, siendo tímidos, siendo inseguros, creyendo que Dios no nos llama, sintiendo que de pronto ese miedo que tenemos nos impide tener ese llamado espiritual y ese llamado liderazgo. Y Dios siempre, siempre, siempre se vale de muchas maneras para llamarnos. Él no hace acepción de personas. Él nos escoge orejoncitos como mi caso, barrigoncitos como mi caso. ¿Sí ves? Nos escoge con tantas situaciones de nuestro pasado difíciles, porque Él precisamente le dice en la palabra que Él vino fue por las prostitutas, por los pecadores, vino por los asaltantes, vino por los ladrones, vino por los pecadores más grandes, y creo que todos cabemos dentro de ese llamado. Y si estamos aquí escuchando este mensaje es porque cada uno de nosotros tenemos ese llamado a ese liderazgo, independientemente de la condición, independientemente del pecado que tengamos. Lo importante es que tengamos y ese anhelo de buscar del Señor. Mira, Rafa, que tú cuando empiezas a hablar sobre Zaqueo, me ponía el Señor a pensar, bueno, qué riquezas nosotros supuestamente tenemos que nos dan seguridad. Y yo creo que nosotros los seres humanos tenemos muchísimas como distracciones que consideramos riquezas y desafortunadamente nos alejan, a pesar de que tengamos ese vacío, porque de verdad Zaqueo, cuando tiene ese interés de ver a Jesús, es porque tenía un vacío y de pronto él habrá escuchado de que de pronto esta persona que iba a pasar por el camino iba a hacer algo con él y solo lo quería ver, porque yo no creo que Zaqueo lo fuera a llamar, de verdad no lo creo, pero sí estaba muy interesado en verlo. Pero entonces miremos qué riquezas posiblemente tenemos los seres humanos, Rafa. Porque si uno ve a veces la riqueza que uno tiene, posiblemente no solamente es el dinero. A veces uno piensa que la riqueza es uno tener algún conocimiento específico, por ejemplo, el internet, que lo que maneja uno, ¿no? Sí, que es por ejemplo, el internet es como mi riqueza mayor, entonces es como en donde tengo mi corazón, de pronto es mi trabajo, de pronto es mi estudio, de pronto es mi esposo, a lo mejor los hijos, posiblemente una vida social muy agradable, muy activa, o sea, uno tiene tanta riqueza, Rafa. O sea, tantos ídolos que se convierten en esa riqueza que uno considera que es la seguridad de uno, porque es que de alguna manera esas riquezas que uno tiene son como sus seguridades. Entonces uno de pronto tiene una dificultad,
y a lo mejor se involucra en el internet y ahí se le olvidó a uno el problema por un buen rato, entonces por eso se apega tanto al internet. De pronto hay algunas personas, como veíamos, jóvenes que tienen una riqueza que la asumen que es la adicción. ¿Por qué? Porque están evadiendo situaciones de soledad. De pronto uno cree que es el esposo, se vuelve tremendamente dependiente al esposo porque considera que solo no puede uno hacer las cosas. En fin, hay tantas riquezas. ¿Tú qué otras riquezas así más o menos identificas? No sé cuáles más o menos te podría decir más. Mucha, mi amor. Esas riquezas son falsas seguridades, como tú lo estás diciendo, porque incluso hasta nuestro propio físico es una forma de tener una riqueza, pero son falsas riquezas. Incluso no solamente está en el hecho de saber que soy muy atlético, o soy muy gordito, muy flaquito, o sea, o el tipo de comida también que tengo, o sea, es que son muchas, amor, muchas. Incluso la forma de vestir, Moni, también se convierte, el carro que podamos tener, el sitio donde podamos vivir, el país donde estamos también. O sea, son falsas seguridades, la familia que tenemos. Las decisiones que tomamos, sí, claro. O sea, cuando uno se siente tan seguro de uno, de las decisiones que uno toma, del conocimiento que uno considera tener o adquirir, sí, también son falsas seguridades. O sea, como el nivel social donde tú te desenvuelves, son falsas seguridades. Y eso es lo que hace que Zaqueo se sienta de pronto como un privilegiado. Y yo me lo imagino, ¿no? Todo bajito y gordito. Sí, así me lo imagino. Sí, porque dice que era bajito, si no hubiera buscado subirse al árbol precisamente. Pero claro, sabes que no solamente bajito y gordito, sino que también era ágil, a pesar de lo bajito y lo gordito, posiblemente sí era ágil, Rafa. Era muy ágil porque es que se subió a un árbol. Yo creo que la necesidad de buscar de Dios nos hace ágiles, ¿sí o no? O sea, si seamos gorditos, lo que sea, pero es tanta la necesidad de Dios que no nos importa si hay dificultades o obstáculos. Pero fíjate, Moni, que a pesar de esas dificultades y a pesar de todo, la palabra de Dios cómo va inquietando paulatinamente a Zaqueo, porque no creo que solamente fuera ese momento, que no sea ese instante en que escucha a Jesús, sino que Jesús, la palabra es como la agüita que va cayendo sobre una piedrita, ¿no? Va haciendo mella poco a poco, y porque Jesús, ya Zaqueo lo había escuchado ya varias veces a Jesús, pero la palabra de Dios como es como una espada de doble filo, que va hasta lo más profundo del corazón, porque penetra hasta las intenciones más ocultas que están en el corazón, hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios, que va hasta allí. Pues necesariamente la palabra fue calando en el corazón de Zaqueo, paulatinamente fue entrando hasta que definitivamente lo doblega. Y ya, porque él perfectamente pudo haberse quedado, ¿qué intención tenía de ver a Jesús? Porque Moniquita, él pudo haberse quedado ahí detrás de la gente o escuchándolo simplemente porque Jesús estaba hablando, lo pudo haber escuchado, pero no solamente fue el deseo de escucharlo, sino que tenía tanta sed, tanta hambre, porque la palabra ya había llegado a su corazón, que él que realmente quería verlo. Pero mira el Señor cómo es de grande, mi papá Dios cómo es de grande, que hace que Zaqueo se suba a ese árbol, porque no creo que haya sido el único que se haya subido, tal vez hayan otros más, pero en especial Zaqueo se sube al árbol, o sea que él rompe sus limitaciones, Moni, o sea que él va más allá de su parte física, porque era bajito, y yo creo, Moni, que era gordito. ¿Sabes por qué? Porque tenía mucho dinero. Porque él comía, o sea, en tantos bacanales, en tantas cosas. Entonces pienso que sí era gordito, y en ese tiempo pues no tenían los gimnasios como ahora, ¿no es cierto? Y de por sí había muchos excesos en esa época, excesos en comida, excesos a todo nivel. Entonces yo pienso que era gordito, bueno, independiente. Lo cierto es que él hace un esfuerzo por tratar de ver a Jesús. O sea, fíjate que cuando alguien ya empieza a dejarse tocar por el Señor, inquietarse por el Señor, hace lo que sea por buscar de Dios. Sí, mira, no solamente está diciendo este pasaje bíblico que él se subió al árbol. Imagínate que dice que él corrió
corrió para ir adelante, o sea, como no quiero que me quiten el puesto, voy a mirar el mejor árbol, corrió. Y entonces ahí es donde él busca, porque su intención era verlo. Entonces corre y después se sube al árbol, o sea, él no se quedó estancado ahí, quieto, mirar a ver si de pronto me puedo como pasar por dentro de las personas, no sé, para llegar a mirarlo, sino que corre como para adelantarse un poco en el camino, adelantarse para mirar a ver si logra coger el mejor palco, por decirlo así, en el teatro, escoger el mejor sillón o lo que sea, pero entonces él corre de tal manera que él puede alcanzar ese árbol, un árbol especial que le da la posibilidad para poderse subir allí al árbol, ¿sí? O sea, él no caminó así como cuando uno va a una procesión o lo que sea y bueno, vamos a mirar a ver si logramos alcanzar a ver. No, él de verdad corrió para ubicarse bien, para de verdad subirse al árbol. Entonces miremos la situación de cómo este Zaqueo realmente tenía una intencionalidad clara, o sea, realmente se había decidido querer ver a Jesús, o sea, no solamente, bueno, me topé por el camino un árbol, no, sino corrí para encontrarme porque a lo mejor él conocía el camino, sabía de algún árbol, qué sé yo, ya sabía por dónde iba a ser el recorrido, pues sí se esforzó a llegar allá. Me supongo que es más o menos lo que pasaba ahorita en Colombia, que llega la visita del Papa y que más o menos se conocían los recorridos que el Papa iba a tener en las diferentes ciudades y cómo la gente desde muy tempranas horas ellos buscaban estar en el camino y no importaba el tiempo, no importaba si hacía sol, no importaba si hacía lluvia, el asunto es que ellos estaban ahí esperando a cuando el Papa apareciera y pudiera, aunque sea, saludarlos un poquito. Yo me supongo que más o menos es la misma postura de Zaqueo, o sea, se enteró de que Jesús iba a pasar por allí y sea como sea, él quería recibir, aunque sea la posibilidad de poder mirarlo, porque esa es la situación, ¿no? Aunque sea uno poder mirar lo que va a estar ahí cerquita de uno, o sea, me supongo que Zaqueo se sentía en eso, y para que eso se diera es porque lo anhelaba, porque cuántas personas sabiendo el recorrido, cuántas personas sabiendo la visita del Papa, en ese caso muchos se quedaron en su casa, muchos no les preocupó realmente ir allá, de pronto hay tanto tumulto, qué sé yo, realmente no les interesó y más bien se quedaron en sus casas para verlo por la televisión. ¿Sí? No más, de una manera muy cómoda, de pronto tomándose, como decimos en Colombia, un tinto bien calientito, un café, y no más, o sea, algo como pasajero, no como algo esforzado de querer encontrarse con alguien. Zaqueo sí quiso, se incomodó, corrió, se subió a un árbol, imagínese uno allá encaramado en un árbol. Uy, debe ser terrible, debe ser cansado uno estar un buen rato y que tiene que estar vigilante, no vaya a ser que se caiga, ¿no? Pero mi amor, fíjate lo interesante de cómo el Señor de una otra forma Moniquita, él logra ver la intención que hay en el corazón de la gente. O sea, él conoce el esfuerzo de la gente, él sabe el esfuerzo. Por tanto, uno tiene que ser esforzado para buscar de la palabra, buscar del Señor, porque no es simplemente aquel que se acomode, porque a veces nosotros caemos en falsas seguridades, como bien decíamos, las falsas riquezas, ¿no? El confort. El ser, por ejemplo, dominguero, ¿no es cierto, Moni? El simplemente ir a Eucaristía y con eso ya conformarme y creer que con eso ya es suficiente para salvarme, para tener un encuentro con Dios. No podemos quedar simplemente en eso, Moni, porque el Zaqueo tiene un pecado muy grande, muy fuerte,
Y no cree que solamente era la riqueza, el robarle, yo creo que también era la lujuria, Moni, porque era un hombre que tenía mucho dinero, y tenía mucho dinero, y estaba en ese tiempo, pues de todas formas, con lo de los romanos, y los romanos eran demasiado lujuriosos. Cuando hablamos de lujuria, era un desenfreno, pues, de la parte sexual, o sea, había mucho pecado en él. Entonces uno se pone a preguntarse, llevándolo a nuestra vida cotidiana, Moni, la vida de Zaqueo, y solo que estamos en un pedacito, no hemos avanzado más. Ponte tú a pensar, Moni, cómo nosotros caemos en esas zonas de confort y simplemente queremos que Dios nos hable de, como tú decías, por ejemplo, viendo una Eucaristía en la casa, porque no nos esforzamos de ir realmente al templo. O no vamos, por ejemplo, a nuestros grupos de nuestras comunidades, o nos invitan a ir a un retiro y no vamos, porque sacamos demasiadas excusas, muchas excusas. Y mi papá Dios, mi Jesús, ve el sacrificio de las personas. Fíjate que a mí me parece tan lindo lo que sigue a continuación, Moni, porque después de ese sacrificio que hace este panzoncito, ¿sí ves?, de Zaqueo, que ya me estoy pareciendo a él, si es por lo panzoncito que estoy, necesariamente mi Jesús, mira en la palabra que dice, ¿qué es lo que le dijo mi Jesús? Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Imagínate, o sea que ya Jesús lo mira, ¿y por qué entre tanta gente ve a Zaqueo? ¿Por lo pequeñito? ¿O porque fue el único que parecía un pajarito que estaba por allá subido a un árbol? ¿Sí ves? Yo no creo que fue por eso. Porque mi papá Dios ve el corazón de nosotros, la intención que hay en nuestro corazón. Y tenemos simplemente que abandonarnos en su presencia, Moniquita, o sea, soltarnos plenamente en su presencia. Porque Él realmente tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Y sobre todo, más que ese llamado, es el hecho que Él viene a hacer morada en nuestra casa, viene directamente a nuestra casa. Si ves, incluso más adelante, y seguimos leyendo, dice que vino la salvación para su casa, porque ya Zaqueo en ese momento ya transforma su corazón. Él tenía antes inquietud, si te das cuenta, tenía curiosidad, quería seguirse llenando de Jesús, pero después de que mi Jesús le dice, hoy voy a cenar a tu casa. Imagínate la crítica que recibió Jesús por haber aceptado el llamado por haber querido ir a la casa de un pagano. Lo criticaron, pero a mi Jesús no le importa absolutamente nuestro pecado, no le importa la condición en que nos encontremos, no le importa nada de eso. Lo que busca siempre es un corazón que esté, un corazón honesto, sincero, un corazón luchador, un corazón que tiene el interés de buscar del Señor. Mira, Rafa, que estabas tú hablando de eso, y cuando el Señor ahorita me muestra algo que también implica algo, cuando yo corro a supuestamente ver al Señor, y resulta que me muestra como muchísimas veces nosotros, y yo creo que a nosotros dos nos ha pasado harto, Rafa, que uno queriendo estar en la presencia del Señor, uno como que corre, como que quiere aprender, como que quiere orar, como que quiere sentir, y como que uno se va sintiendo que va subiendo, ¿sí? Como ese árbol, ¿sí? Uno va sintiendo que se va creciendo, como que se va aprendiendo cosas, adquiriendo un conocimiento, etcétera. Y resulta que uno, después de orar, de conocer la palabra, uno como que se siente que, wow, ¿quién me va a llegar a enseñar más? ¿Quién me va a venir a decir más? Y resulta que yo veo a Jesús como ese, como que, oye, tú sabes de mí, pero oiga, bájate de allá, porque es que yo estoy por aquí, por la tierra, por favor. Déjate hablar, déjate aterrizar, déjate conocer, deja que yo me acerque a ti, porque yo quiero estar contigo en tu casa. No por allá, subido en ese árbol, sino realmente yo quiero que tú seas una persona que te bajes de esa nube donde estás, que te bajes de ese curubito, como de ese lugar tan alto. Bájate, que yo quiero ir a tu casa y quiero estar compartiendo contigo. O sea, el mismo maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores le dijo, oye, estás demasiado alto para mí, déjate alcanzar, que yo quiero estar en tu casa, no por allá encaramado en el árbol. Es particular lo que el Señor me muestra, porque sí, es cierto, a veces nos pasa eso, oramos mucho, estudiamos la palabra, hablamos del Señor, de pronto le enseñamos a otras personas, todo eso, y como que uno se siente más arriba que Jesús.
y necesitamos como que el Señor llegue y nos diga, oiga, bájate del árbol donde te encuentras porque estás demasiado alto para mí y yo no me voy a subir allá porque yo tengo que seguir mi camino y yo quiero que esta noche yo esté contigo, yo esté en este momento contigo porque quiero estar en tu casa, quiero orar contigo, quiero compartir un alimento contigo, quiero realmente disfrutar de tu compañía, pero definitivamente estás demasiado alto para mí. Entonces, mire, el Señor tuvo que subir la mirada, mirar allá a Zaqueo allá encumbrado como, oiga, usted está más alto que yo, bájate y ponte a mi lugar, ponte al lado mío, ponte cerca de mí, no por allá más arriba, que tú te sientas que sabes más que yo, porque así no son las cosas. Entonces yo veo que este pasaje también nos lleva como a decirnos, wow, tenemos que estar al nivel del Señor, a donde Él nos quiera llevar, pero si Él quiere andar con nosotros a nuestro lado, tenemos que dejar que Él ande con nosotros, no sentirnos más arribita, porque de alguna forma sí, el Señor tuvo que levantar la mirada y se supone que para levantar la mirada solo ante Dios, no ante nosotros. Entonces, mira también ese uno endiosarse, ¿no? Endiosarse en muchas cosas y a veces hasta en la misma oración, Rafa, en el mismo conocimiento de la palabra, en el mismo aprender cosas, el Señor quiere que nosotros nos bajemos y estemos al nivel de todos, ¿sí? Y especialmente de Dios. Claro que sí, mi amor. Y ahí viene algo muy particular, ¿no es cierto? Cuando él acepta ese llamado de Jesús. Yo quiero que pongamos atención a este pasaje, porque mira lo que sucede. Zaqueo baja deprisa, no se hace el del rogar, sino es que baja deprisa, porque quien nos está llamando es Jesús. ¿Será que a veces nosotros cuando nos llama el Señor bajamos deprisa o hacemos lo del profeta que se comió la ballena? ¿Cómo se llama él? Se me olvidó. Jonás. Es que yo me parezco mucho a Jonás porque muchas veces salí corriendo como Jonás por allá a esconderme, a quedarme dormido aparentemente en los buques por no querer seguir su llamado, porque él dice baja deprisa, y ese bajarse deprisa a veces no tenemos llamados y simplemente nos quedamos esperando que se nos confirme el llamado que tenemos y los llamados que el Señor hace. Si Él nos llamó, nos llamó, y como Zaqueo, ¿qué hay que hacer? Bajarnos. ¿Sí ves? Claro que dice que es más difícil subir que bajar, ¿no? Porque bajar es más fácil. Entonces se bajó deprisa, dice la palabra, y miren. ¿Sabes cuál es la dificultad? No es, el subir es difícil, el bajar es fácil dependiendo de cómo te bajas, porque si te bajas voluntariamente, te significa un esfuerzo, pero si te caes, ese es facilito caerse. Pero cuando no estamos seguros de lo que vamos a hacer, Moni. Entonces, fíjate que lo que pasa cuando Zaqueo se baja, dice, y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo a Jesús. Escucha lo que hace el Señor cuando pasa por nuestras casas, cuando nos llama. Le dijo, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra preciosa de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que aquí hay, y es que este pasaje es hermosísimo, es para degustarlo, saborearlo, masticarlo, porque fíjense lo particular, cuando el Señor toca nuestro corazón y automáticamente, para saber si Dios está tocando tu corazón y si respondiste a este llamado, tienes que ser misericordioso, compasivo con los pobres. Dijo, daré a los pobres. O sea que ve la necesidad de las personas, no se queda mirándose a sí mismo, porque el Señor le tocó su corazón, ya no le importa la pobreza. Antes vivía en una riqueza falsa y ahora es cuando encuentra la verdadera riqueza, que es la presencia viva de mi Jesús. Y el hecho de recibir a Jesús en su casa es recibir la plenitud y hace que todo su pensamiento, su actitud, su comportamiento cambie. ¿Sabes qué también entiendo yo a través de esa palabra?
Yo entiendo que lo que el Señor, o sea, Zaqueo entiende ahí que él no puede quedarse con nada que venga de Dios. Todas las riquezas que nosotros recibamos de cualquier tipo vienen del Señor, absolutamente todas. Entonces significa que Zaqueo entiende que el conocimiento que él tenía, que las riquezas que él tenía, y si en el caso de nosotros que conocemos de la palabra, que oramos, todo eso, es algo que nosotros no nos podemos quedar. Por eso Zaqueo reparte sus bienes y dice hasta 4 veces, o sea, nos está diciendo, tenemos que trabajar, tenemos que servirle a los demás, tenemos que entregarle lo que Dios nos ha dado. No nos quedemos con nada porque el Señor nos va a bendecir. Y Zaqueo entiende, o sea, no es quedarse allá como muy encumbrado, como muy, como el líder así todo, que no me toco, que no me codeo con nadie, no. Tengo que bajar y servir, tengo que bajar y entregar, tengo que bajar y enseñar, tengo que darle hasta 4 veces todo lo que tú me has dado. Porque el Señor lo que quiere es eso, que nosotros le compartamos a los demás y que le repartamos de ese conocimiento, de esa bendición que Él nos ha dado a todas las personas, porque es de la única forma que los demás van a empezar a acercarse al Señor. Básicamente, el Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de nuestro llamado y que no, yo me acuerdo que en algún momento yo escuchaba que yo iba mucho a retiros y demás, y yo recibía y muchas personas, pero tú sabes mucho, ¿por qué no das de lo que tú tienes? Y yo seguía recibiendo y no aceptaba ese llamado. Y me decía, y cuando escuchaba prédicas decían, ustedes están aquí en la iglesia y lo único que están haciendo es engordar con la palabra de Dios, pero en la realidad ustedes que están dando para los demás. Y es ese Zaqueo que engorda y recibe y acumula y gana conocimiento de la palabra, pero no se está entregando. Y cuando realmente uno se baja de allá, de ese árbol, y de verdad se pone en ese nivel donde puede realmente cenar con Jesús, porque dice, yo toco a la puerta y si tú abres tu corazón y me permites entrar, yo entraré y cenaré contigo. Y en el momento en que yo le permití realmente a Jesús entrar en mi corazón, no me quedé con esa palabra, sino que me di la oportunidad de compartir con otras personas, y me doy cuenta que cuando uno comparte aún más de lo que el Señor a veces nos da, seguro que el Señor trae la bendición, porque lo dijo muy claramente. Hasta hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque eso es lo que el Señor quiere. Pero fíjate que eso, cuando tú dices que la salvación a esta casa, ¿por qué llegó, mi amor? No fue porque Jesús haya ido a la casa. O sea, Zaqueo, porque es que mira lo que sucede aquí. Una cosa es yo ver el llamado de Jesús, responder al llamado de Jesús, seguir a Jesús, ¿sí ves? Y lo otro es permitir que Jesús vaya a la casa, pero también en la actitud, porque Jesús no. ¿Cuándo fue que Jesús le dijo que ha llegado la salvación a esta casa? Cuando Zaqueo dice, cuando es tocado por Dios y le dice, yo voy a darle a los pobres y voy a devolverle a los que he robado hasta 4 veces más de lo que le he robado. Y automáticamente mi Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque yo vine fue a los perdidos y a los pecadores. Entonces, si te das cuenta, también es que no solamente es el hecho de tener a Jesús en la casa, porque a veces sentimos que lo tenemos. Inclusive en las iglesias pues tenemos a Jesús sacramentado que está vivo, pero ¿qué sacamos con que tengamos a un Jesús sacramentado? A veces viene a las casas, Moni, mi Jesús sacramentado viene a visitar a las casas, y Jesús vivo. ¿Y qué hacemos? Eso no quiere decir que nosotros seamos salvos, porque Él nos está poniendo una condición. ¿Sí te das cuenta? O sea, si leemos aquí, Dios está colocando una condición. Dice, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, ¿cómo llega nuestra salvación? ¿Sí ves? Dando. Porque este hombre, dice mi Jesús, también es descendiente de Abraham. Imagínate. O sea, que cuando uno hace la caridad, cuando uno ve el pecado que tiene, cuando uno devuelve lo robado, porque si uno lee en Habacuc, Moni, dice que hasta los muros claman por lo robado.
hasta las vigas de las casas claman por lo robado. ¿Sí ves? O sea que si uno, como dice Habacuc, ay de aquel, ¿sí ves? Ay de aquel. Entonces, ese ay del Señor, eso es una cosa fuertísima. ¿Sí ves? Entonces, ese dice, porque eres descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre, que es Jesús, ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué te parece? Espectacular. Espectacular. Pero esto es para masticarlo, porque eso no es simplemente dejarlo así, porque de verdad tiene que interpelar nuestras vidas esta palabra. La palabra no tiene simplemente que pasar así desapercibida. Dios nos está hablando en nuestro corazón y nos está diciendo, a ver, vamos a dejar de estar dormidos. Si nos vamos a levantar es a levantarnos, porque los tiempos que estamos vivenciando no son cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, Rafa, no son pues no son nada fáciles, sobre todo porque estamos viendo cómo nos estamos desintegrando como familias, nuestros hijos, hermanos, padres, en fin, hay muchas cosas que están sucediendo y que están dañando toda nuestra sociedad. Desafortunadamente, si nosotros seguimos en ese silencio, en ese mutismo, desafortunadamente muchos se han de perder y tendremos que llorar a muchas personas de nuestra familia que si nosotros no hacemos nada por ellos se van a perder. El Señor nos está enseñando, el Señor nos está transmitiendo muchas cosas lindas, nos está dando bendiciones, pero no es para que nos quedemos con ellas. Puede ser una riqueza muy linda, puede ser una riqueza que nos llene, pero el Señor quiere que nosotros de verdad transmitamos, que de verdad repartamos nuestra riqueza, y nuestra riqueza es poder hablar del Señor, hablar de las bendiciones que el Señor nos ha dado, poder enseñar a otros, poder hacer algo en la casa del Señor para que otros tengan la posibilidad de ser salvos. Y es necesario que nosotros no solamente con las cosas materiales podamos compartir a los demás, no. Yo creo que nosotros también le robamos al Señor cuando nos quedamos con las palabras, con las bendiciones y no hacemos absolutamente nada. Y vemos que las personas se están perdiendo. Entonces hay que repartir la bendición, hay que repartir la alegría y la riqueza que Dios nos da a través de su palabra, que nos da a través de su pan, del pan que nos da cada día y es su propia palabra. Entonces necesitamos realmente darle a los demás la mitad de las riquezas, dijo Zaqueo, y si les hemos robado algo, darles hasta la cuarta parte, 4 veces más de lo que le hemos quitado. Entonces creo que es una palabra hermosa, es una palabra que nos invita a servir, que nos invita a ser esos verdaderos líderes, que de verdad estemos al lado del Señor, andemos al lado del Señor para que de verdad hagamos la misión que Él espera de nosotros. Mi amor, ¿y qué significa ser descendientes de Abraham? Acuérdate que Abraham, lo particular fue que es el padre de la fe, que él vio arriba las estrellas, dijo, así serán las multitudes, descendientes tuyas, serán las multitudes. O sea que si el hecho es que, imagínate, si nosotros somos descendientes de Abraham, hacemos parte de ese pueblo escogido de Dios, ¿no es cierto? Linaje escogido de Dios. ¿Y cómo es? No solamente que Dios esté en nuestra casa, podemos tener esa actitud de que Él venga a nuestra casa, podemos salir corriendo si queremos al encuentro de Jesús, porque a veces hacemos eso, Moni, salimos corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo, por Dios. Como alma que lleva el Espíritu Santo, salimos corriendo, Moni, pero realmente ese no es la salvación. La salvación, esa actitud está muy bien porque nos está transformando el corazón, pero la verdadera actitud implica es cuando ya empezamos a hacer obras de calidad, cuando empezamos ya a dejar que el Señor toque nuestro corazón y a reconocer no solamente nuestro pecado, sino empezar a ser proactivos con la necesidad de los demás y purificar nuestra casa. Y en ese momento nos volvemos descendientes de Abraham. O sea, la promesa que le dio mi papá Dios a Abraham se hace vida en nosotros. O sea, eso me parece espectacular. Y sobre todo que viene la salvación. A veces nosotros nos preocupamos mucho por salvar a nuestro hijo, ¿no? Por salvar a nuestro esposo que está por allá mirando donde no debe, por salvar a nuestro hijo que está consumiendo droga, que está por allá con malos amigos, por salvar a nuestra comunidad, y nos sentimos como dioses. Pero la salvación, según lo que mi Jesús dice, es cuando somos compasivos y misericordiosos. Sí, Rafa, definitivamente ser hijos de Abraham significa ser hijos de la fe,
ser hijos que nos dejamos mover por el Espíritu del Señor para que muchas personas vengan a Él. Y yo creo que ahí le estaba diciendo que Él iba a ser otro padre de multitudes que por su testimonio iban a ser transformados, que iban a ser ganados para el Señor, y definitivamente con lo que Él hizo, definitivamente muchas personas que lo conocieron en su deseo de riquezas, de avaricias y demás, yo creo que al conocerlo ya transformado, definitivamente vinieron a la presencia de Dios y se convirtieron para el Señor. Entonces creo que fue algo espectacular que sucedió con Zaqueo y que estará sucediendo con cada uno de nosotros cuando nos dice que nosotros somos descendientes de Abraham, significa descendientes de la fe, para la conversión de muchos y la salvación de muchos. Entonces, Moniquita, vamos a entrar en oración porque pienso que esa palabra ha sido maravillosa y hay mucho que más hablar de Zaqueo, hay mucho que hablar del llamado que el Señor nos hace, pero sobre todo que, como decía, está interpelándonos la palabra para que no nos sigamos simplemente llenando de argumentos. Dice la palabra de Dios que nuestra pelea, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar todo tipo de argumento. O sea que si tú has caído, si tú has tenido situaciones con tu familia, con tus grupos de oración, con tus comunidades, en tu trabajo, y tú que eres un escogido de Dios como el hijo más amado de Papá Dios, no te quedes simplemente allí lamentándote, simplemente recreándote en tu dolor, en tu sentimiento de culpa, sino que por el contrario, este es el momento que el Señor te está diciendo que ve a su encuentro y empieza a actuar con misericordia, misericordia contra aquel que te ataca, contra aquel que te juzga, que puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu comunidad. Sé misericordioso y compasivo, porque Él tiene de verdad, Él siempre busca ir a tu casa, así sea la condición en la que te encuentres, porque a mi Jesús no le importa si lo critican, si lo juzgan, a lo que le importa es tu corazón, porque Él está buscando tu salvación. Mi Jesús en su palabra, en la palabra de Dios dice que mi Papá Dios lo que busca es que ninguno de sus hijos, mi amor, se pierda. Ninguno de sus hijos se pierda. Es que le estoy haciendo una prueba a mi esposa a ver si conoce de palabra o no. Entonces estoy ahí como pasándole la prueba. Ninguno de sus hijos se pierda, ninguno. Y si no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, entonces por favor aceptemos el llamado que mi Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros, para que no nos sigamos sintiéndonos culpables, sintiéndonos regañados, sintiéndonos heridos, sino más bien nos levantemos para hacer esa salvación, para que recibamos esa salvación. Porque también si la salvación viene, fíjate que Él no está diciendo la salvación viene para tu vida. ¿Sí te das cuenta? La salvación viene para tu casa. O sea, si tú eres obediente a la palabra que Dios te está dando, tu casa será salva. No solamente tú, sino tu casa. Y dime quiénes están en la casa. Están todos, porque la palabra también dice que yo y tu casa, si es yo y tu casa serviremos yo y mi casa, serviremos al Señor, mi amor. Una conclusión frente a este tema maravilloso. Bueno, la única conclusión es que realmente seamos conscientes de en qué nivel estamos, cuáles son nuestras riquezas, de verdad que hemos aprendido del Señor y de verdad que es lo que tenemos que empezar a dar. O sea, nos hemos engordado con riquezas que a lo mejor no son las que deben ser y otras que deberíamos entregar tampoco las hemos dado. Entonces es el tiempo que debemos entregarle a muchos y conquistar realmente almas para Dios. Entonces vamos a orar, vamos a entregar este momento, pero sobre todo me gustaría que en este momento de oración tú te pusieras a mirar un poco tu vida. Y ante esta palabra que se ha leído, que me parece importante que la sigas otra vez estudiando, que es Lucas capítulo 19, que tú la sigas estudiando. Yo te aconsejo que busques unas concordancias y en la medida que tú vas leyendo, ve revisando las concordancias y cuestiónate mucho
mucho con cada actitud de Zaqueo, la actitud del pueblo, la actitud de Jesús. Cada palabrita ve buscando, si no tienes concordancias, busca allí en tu internet y descarga unas concordancias para que la palabra se haga cada vez más vida en ti y te nutra. Pero lo que sí te digo es que en este momento, para empezar la oración, te des cuenta de qué argumentos han llegado a tu vida para que no seas ese líder, para que no te levantes como ese llamado del Señor, para que qué te está impidiendo que Jesús llegue a tu casa y sobre todo qué está impidiendo que la salvación llegue a tu casa. O sea, de qué apegos, a qué te estás apegando, a qué falsas seguridades hay en tu vida para que no te levantes como ese verdadero mensajero, hijo de Dios amado. Si ya las estás pensando, porque sé que el Señor te está dando a través del Espíritu Santo esa convicción de pecado, porque Él te está en este momento redarguyendo, es la palabra, o sea, te está removiendo tu mente y tu corazón para darte cuenta que hay mucho pecado en nosotros. Pero el Señor no mira al pecador, no mira al pecado, mira al pecador. Y cuando mira al pecador, Él ve la intención que tiene en nuestro corazón. Y yo te vuelvo a decir, si tú estás escuchando este mensaje, es porque realmente mi Señor está en tu casa hoy. El Señor, te lo digo en el nombre poderoso de mi Padre Dios, Él está en tu casa hoy. Y si está en tu casa, ya depende de ti si realmente quieres la salvación. Porque no solamente es estar en la casa, sino que mi Papá Dios te dé la salvación a través de la actitud que tú debes tener con tus semejantes, empezando con tu propia familia. Y yo lo diría más allá profundo, Moni, empezando contigo mismo, porque a veces te das muy duro contigo mismo. A veces te juzgas muy duro, muy duro. A veces sientes que eres el pecador de los pecadores. Y hoy, como dice la palabra, mi Señor quiere hacer morada en tu casa, que la casa es tu corazón, tu corazón. Entonces, ya con esas palabras, vamos a entrar en oración, diciéndole: Padre Celestial del cielo, gracias, Papito Dios precioso, porque tu palabra me mueve, porque tu palabra hace que mi mente gire a 1000 kilómetros por hora, porque tu palabra hace que mi corazón empiece a darse cuenta que sí hay muchas cosas que faltan cambiar, que hay muchos argumentos que han llegado a mi mente, y decir que sí tengo necesidad de ti, Papito Dios del cielo. Gracias por este mensaje que tú me das en este momento, porque necesitaba esta palabra para levantarme. No me quiero quedar postrado ya, no quiero quedarme postrado simplemente llevando esos sentimientos de culpa, llevando esos sentimientos en mi corazón, sino quiero trascenderlos y hacer que esa palabra se vuelva viva y eficaz, como bien tú dijiste, porque tu palabra llega hasta lo profundo. Y esta palabra llegó a lo profundo de mi ser. Tal vez sea ese Zaqueo, pero un Zaqueo simplemente que se lamenta, que se queda allí en esa zona de confort. Y necesito levantarme, Papito Dios, para mirarte, para que tú me llames y sobre todo para que yo sea capaz de permitir que la salvación llegue a mi casa. Y es cuando yo actúo, cuando soy como tú, que tú fuiste capaz, mi Jesús, de dar todo de ti, incluso que te criticaran por venir a salvarme. Por eso yo te doy gracias y sé que tú estás llevándome cada día más a un nivel diferente de fe, porque esa palabra, Señor, hace que yo no solamente me quede allí aletargado, sino que cada vez crezca en tu amor. Sí, amado Jesús, hoy estamos aquí con la intencionalidad de reconocer nuestras fallas, nuestro pecado, Señor. Posiblemente tú nos has hablado muchas veces, posiblemente tú nos has dicho que con lo que tenemos ya podemos compartir, pero no, hay elementos que nos han limitado, que nos han frenado para realmente hacer la obra que tú esperas que nosotros hagamos, Señor. Posiblemente le doy más importancia a lo que yo soy y me he subido en ese árbol donde no quiero tener ni contacto con otras personas a veces. Yo sé que conozco, yo sé que tengo una comunión contigo, pero a veces no dejo de lado de pronto muchas cosas del mundo,
muchas cosas que me han alejado de estar en tu presencia, de estar a tu servicio, Señor, de verdad de transmitir lo que tú me has enseñado. Pero hoy, Padre Santo, me doy cuenta que debo estar a tu altura, no más arriba de ti, Señor. Debo estar contigo, Señor, caminar junto a ti y permitir que tú estés en mi corazón y que independientemente de lo que me quieran decir a mí, Señor, tú eres quien me va a defender, tú eres quien me sacará adelante. Señor, tú pondrás la cara por mí, Señor, y aún me dirás que a través de mí vendrán muchas más personas delante de tu presencia y te honrarán como tú lo mereces, Señor. Perdóname, oh Rey, porque de verdad te he ofendido. De verdad, la soberbia, las heridas, la tristeza, el desengaño, en fin, tantas cosas que han pasado por mí me han distanciado de servirte, Señor. Hoy yo quiero que tu presencia en mi corazón me permite sanar, Señor, y liberarme de todas aquellas cosas que me han apartado de tu servicio, Señor. Señor Jesús, con tu poderosa sangre hoy, yo determino que en mi corazón está el perdón para las personas que me han lastimado y que hicieron que tomaran distancia de ese servicio a ti. Determino que por medio de tu sangre hoy me libero, Señor, de todas esas ataduras que me fueron frenando y me fueron apartando de tu servicio, Señor. Hoy determino que por medio de tu sangre yo soy redimida y puedo realmente entrar en la luz, en la comunión contigo, y puedo realmente transmitir el mensaje que tú quieres que yo te transmita, Dios. Yo te doy gracias, Jesús, te doy gracias por venir a mi casa, te doy gracias por llamarme, te doy gracias por hablarme, te doy gracias porque eres tú quien me busca a mí, Señor. Mira cuánta distancia había tomado de ti y que ahora necesito estar cerca de ti para poder ayudar a muchos, Señor. Gracias porque tú valoras lo que yo soy, lo que he aprendido. Y sabes, Señor, las cualidades que puedo tener para servirte a ti, Señor. Gracias por buscarme porque posiblemente, si yo siguiera por este camino, terminaría totalmente distante de ti. Pero, Señor, tú, en tu humildad, hoy me das un ejemplo de humildad. Señor, quiero servirte, quiero amarte, y de verdad quiero conquistar a muchas personas para ti, para que de verdad ellos puedan recibir como yo las bendiciones, Señor. Gracias, eterno Rey, por tantos milagros. Gracias, eterno Rey, por tantas bendiciones. Gracias, eterno Rey, porque me sigues acompañando y me sigues enseñando. Gracias, Señor, a ti la alabanza, la gloria y a nuestro Padre eterno también la bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.